déjenme contarles un poco sobre qué son los grafos o teoría de gráficas. Pues los grafos son objetos que son básicamente una colección de vértices y aristas. Los vértices son estas bolitas y las aristas son las flechas. Es importante notar que los vértices son un conjunto de elementos donde pues no hay ningún elemento repetido porque es la forma que utilizamos para identificar a cada uno de los elementos del grafo, mientras que las aristas es no es un conjunto, es un grupo de pares que nos dicen de dónde a dónde van las aristas. Por ejemplo, en este pequeño grafo tenemos aristas que van del vértice 0 al 1 y del 0 al 2, que son estos que se ven aquí. Y aquí la restricción de tener elementos únicos no es necesaria porque podemos tener múltiples aristas que salen de un vértice hacia otro. Podremos tener varias conexiones de 0 a 1 o tener al revés de 1 a 0. Y pues obviamente aquí el orden es el que te dice cómo va la dirección de esa flecha, ¿no? Estos elementos se pueden representar como matrices, como ven aquí abajo. Esto se conoce como una matriz de adyacencia, entonces se puede leer como los renglones es de dónde van a salir las conexiones y las columnas es a dónde llegan. Entonces 0 significa que no hay ninguna conexión, de 0 a 0 pues no hay nada, de 0 a 1 pues tenemos una arista y de 0 a 2 tenemos otra. Como pueden ver, no necesariamente son simétricas, y ahorita vamos a ver un poquito más sobre los diferentes tipos de grafos que hay. Otra propiedad que es intrínseca de los grafos es el grado de los vértices. El grado de los vértices es el número de conexiones que tienen. Puede ser que tú los tomes en cuenta solo conexiones salientes o entrantes. Por ejemplo, el grado de 0 sería 2, mientras que el grado de 1 sería 0 porque no tiene ninguna conexión saliente. Pero si se quieren fijar en las conexiones entrantes, pues entonces ahí tomamos en cuenta ese 1. Los grafos pueden ser dirigidos o no dirigidos. Como pueden ver, la única diferencia es que en los grafos no dirigidos no existe la flechita que te dice de dónde a dónde sale, y eso significa que en realidad no te importa la dirección de esa conexión, ¿no? También podemos ver que hay diferentes propiedades. Bueno, las estructuras de los grafos los hacen tener propiedades específicas que muchas veces se utilizan para caracterizarlos en subtipos de grafos. Por ejemplo, del lado derecho, en el ejemplo de no dirigido, sería un caso de un grafo de tipo árbol. Esto significa que solo hay un camino que conecta cada uno de los vértices que podemos ver aquí, a diferencia del lado izquierdo, que podemos ver que hay, no sé, varias formas de llegar al vértice 11, ¿no? Puedes llegar a través del vértice número 8, del 10 o del 7. Estas propiedades, aparte de ayudarnos a clasificar los grafos en diferentes tipos, pues nos sirven para representar diferentes, pues no fenómenos, pero bueno, diferentes problemas que queramos modelar a través de un grafo, ¿no? Como, no sé, las redes sociales, que es el tema de esta charla. Por ejemplo, Facebook sería un grafo no dirigido, en el sentido de que cuando tú te vuelves amigo de alguien, no hay una dirección que diga como yo soy, apunto el amigo, no sé, Paco a alguien más, ¿no? Al amigo Ivo. O al revés. Aquí es como una amistad así y ya. En cambio, en Twitter, pues, tenemos la relación de seguimiento, ¿no? De quién sigue a quién. Y ahí es donde sí tenemos las flechas. Entonces, esas flechas, pues, convierten el grafo en una red dirigida. Ahora, si pueden fijarse en el vértice número 5, aquí podemos ver que hay también casos donde hay conexiones que salen de un vértice para llegar al mismo vértice. Estos son como ciclos, también, bueno, se conocen como ciclos, cualquier tipo de arista que forma este patrón saliendo del vértice 10 al 11 y regresas al 10. Esto es un ciclo, ¿no? Estás dando vueltas aquí, en el 5 das vueltas sobre el mismo y, no sé, podemos tener ciclos de diferentes órdenes. Por ejemplo, aquí tenemos otro, ¿no? De 8 a 0, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 8, ¿no? Entonces, estos ciclos pues, son importantes en teoría de grafos porque mucho del análisis que se hace sobre estos objetos
muchas veces se centra en este tipo de patrones, ¿no? De conexiones que hay en las aristas. ¿Por qué? Porque muchos fenómenos o muchos problemas se pueden modelar de esta forma. Por ejemplo, imagínense que esta red, en lugar de ser una red social de Twitter, se convierte en una red de transacciones bancarias. Y cada uno de estos vértices significa, o bueno, se convierten en personas, mientras que las aristas se convierten en transferencias de dinero. Entonces, ¿qué pasa si la persona 1 le transfiere dinero a la persona 2, luego la 2 se lo transfiere a la 8, y la 8 a la 0, y luego de la 0 regresa a la 1? Ese sería como un patrón un poco raro en el esquema financiero, ¿no? Y sería como una forma simplificada de lavado de dinero, si quieren verlo de esta forma, de cómo el dinero cambia de manos para regresar a su origen. Y esto es como una de las aplicaciones que tiene y por qué son relevantes este tipo de grafos, ¿no? Ahora, del lado de los grafos no dirigidos, también tenemos varias aplicaciones. Por ejemplo, bueno, podemos enfocarnos en el aspecto de los árboles, como es este caso. Déjenme dibujar un poco aquí. Ok. Imagínense que este grafo no dirigido lo reacomodamos, ¿no? Dejamos el vértice 6 aquí, movemos el 0 aquí, este va a ser el 0, el 4 lo dejamos ahí donde está, solo no le hagan caso a este grafo, a este vértice, pero las conexiones sí las reacomodamos, ¿no? Entonces esta la voy a cambiar vamos a borrar estas conexiones y ahorita les enseño cómo las vamos a reemplazar. Las reemplazamos con otro color, a ver. Con verde. Con verde. Vamos a cambiar estas conexiones, ¿no? Entonces todas las que tenían en rojo ahora van a estar en verde. Que son esta, esta y la de acá. Entonces, si se fijan, ahora tenemos dos tipos de vértices, ¿no? Los que están del lado izquierdo, estos dos, y los que están del lado derecho, estos 4. Ahora, ¿qué pasa si a estos conjuntos de vértices, y si se dan cuenta es el mismo grafo, solo movimos los vértices de lugar? ¿Qué pasa si a este lado le ponemos el nombre de personas? Perdón por la letra toda fea. Y aquí el de artículos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Un grafo que modela de qué personas compran artículos. Entonces, si se fijan, la persona 6 está comprando el artículo 1 y la persona 0 está comprando el artículo 3, 1, 4, 2 y 5. Ahora, este tipo de grafos, aunque se ve muy simple, tiene mucho poder y mucha información. Este tipo de grafos es algo similar a lo que hace Netflix con su sistema de recomendación. Cuando tú ves una película y te dice como esta serie o esta película tiene, no sé, un 98% de compatibilidad con tus gustos, es porque detrás de esto hay un modelo que se puede modelar como un grafo, en este caso que es un grafo bipartita, es un árbol, y donde se dan cuenta que las conexiones solo son entre personas y artículos. No hay conexiones entre artículos y tampoco hay conexiones entre personas. Un algoritmo muy poderoso que se utiliza para esto es Matrix Factorization, que lo que hace es buscar la forma de representar estos vértices como vectores y hacer productos puntos entre las personas y los artículos para así encontrar cuáles son los productos más afines a cada persona, ¿no? Pero bueno, creo que eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, bueno, regresando o simplificando un poco qué es lo que se puede hacer con teoría de grafos, unos ejemplos son, podemos resolver el problema de encontrar los caminos más cortos. Por ejemplo, yo quiero saber cómo llegar al vértice 6 del vértice 2, ¿no? Entonces, pues aquí es obvio que pues voy por aquí de 2 a 0, de 0 a 1 y de 1 a 6, ¿no? Entonces, pues no hay mayor complejidad. Pero, ¿qué pasa cuando la red es más compleja o hay más pasos de por medio o hay múltiples caminos? ¿Qué tal que hay un camino por acá? Entonces, ¿cuál debería tomar? Entonces, esto se vuelve más interesante. Ahorita, este grafo es muy simple, ¿no? No tenemos mayor información más que las aristas y los números que identifican a los vértices. Pero si les agregamos
propiedades a las aristas como pesos. ¿Qué tal que pasar por aquí me cuesta 10 de esfuerzo? Y pasar por aquí me cuesta 2. Pero pasar por aquí me cuesta 7. Aquí me va a costar 1, aquí me va a costar 1 y aquí 1. Entonces, ¿cuál es el camino más corto? El que me cuesta 18, porque aquí son 7, 1, 8 y 10, 18. O si me voy por acá, que es 1, 2 y 10, que son 13. Entonces, aquí el problema se empieza a poner más interesante, ¿no? Ese es el tipo de algoritmos o con lo que nos puede ayudar teoría de grafos. Es algo que ya está resuelto desde hace bastante tiempo y pues aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Dijkstra es el algoritmo que acabo de escribir, que te regresa la solución del camino más corto para cualquier par de vértices que tú proporciones, si es que este existe. También tenemos Bellman-Ford. Bellman-Ford es una variante que lo que hace es tú seleccionas un vértice de origen y te regresa todos los caminos más cortos a cualquier otro vértice del grafo. Entonces, no sé, no solo te va a regresar la información del camino de 2 a 6 o, no sé, de 2 a 4. Te va a regresar el camino de 2 hacia cada uno de los vértices que se puedan alcanzar a través del grafo. Ahora, otro algoritmo dentro de esta categoría es Prim. Prim lo que hace es convertir un grafo como el anterior, este grafo del lado izquierdo, a algo que se parezca más como el grafo que tenemos aquí, a un árbol, que esto es, como había dicho, un grafo donde solo hay una conexión, solo hay una forma de llegar a cada uno de los vértices dentro del grafo. Eso es un árbol. Entonces, este algoritmo nos ayuda a encontrar esa estructura. ¿Qué podemos hacer aparte de eso? Pues también podemos encontrar cuáles son los vértices más importantes dentro de un grafo. Déjenme borrar los dibujitos. Oye, Paco, ¿crees que te Sí, podríamos molestar encendiendo una luz? Es que no te vemos en pantalla. ok, permítanme tantito. Estás en modo anónimos. Ok, va, voy. Gracias. Listo, creo que ya. Listo, ya, perfecto. Muchísimas Ok, gracias. va. También de casualidad, ¿tendrá la opción de activar un puntero? Porque creo que no se ve Ok, a ver. para que nos vayas guiando ahí en la presentación. A Creo que ver, que no. se mezcla con el fondo. Si no, sí Pues está déjame bien. ver. Ajá. Laser. Aquí, ya se ve, ¿no? Perfecto. Sí, Listo. maravilloso. Gracias. Va, bueno, va, muchas gracias por avisarme. Vale. Como decía, bueno, encontrar los caminos o los caminos más cortos es una de las problemas o las utilidades que podemos resolver con grafos. También podemos encontrar los vértices más relevantes dentro de un grafo. Por ejemplo, aquí, como era fácil de ver, o intuitivamente muchas personas imaginarían que 0 es como el vértice más importante, ¿no? Pero estos algoritmos nos ayudan a como a darle más, ¿cómo puedo decir esto? Cuantificar la relevancia de cada vértice. No es lo mismo decir que 1 es importante a que 0 es más importante. Estos algoritmos nos ayudan a ponerle un numerito, ¿no? Por ejemplo, Between Centrality es un algoritmo que nos ayuda a ponerle el tamaño a estos vértices. Aquí el tamaño yo lo estoy manejando como algo proporcional a la relevancia del vértice dentro del grafo. Entonces, entre más grande sea el punto del grafo, más importante es. Ahora sí, regresando a Between Centrality, lo que este algoritmo hace es contar la cantidad de caminos cortos, o sea, los de aquí arriba, que pasan por cada uno de estos vértices. Entonces, por ejemplo, en el 0, pues como ya lo habíamos visto, ¿no? Todos los caminos van a pasar por ahí, o casi todos. Por ejemplo, de 2 a 6 va a pasar por ahí, de 4 a 6 va a pasar por ahí, de 4 a 3, entonces, por eso el conteo de caminos cortos que pasan por 0 es muy alto y se normaliza dividiendo esa cantidad entre la suma de todos los caminos cortos que existen en el grafo. Ahora, en el ejemplo del vértice 1, pues los caminos cortos que van a pasar por el vértice 1 solo van a ser los de todos los caminos que tengan estos 3 saltos, ¿no? Que tengan 3 saltos. 1, 2, 3.
1, 2, 3, pero aparte de ese también va a existir el camino corto de 0 a 6, que solo es de 2 saltos. Bueno, ese es como un ejemplo que nos ayuda a ver qué es lo que está haciendo este algoritmo, ¿no? Y el segundo es PageRank. PageRank es un algoritmo que fue diseñado por las personas que crearon Google como un algoritmo para poder darle un rank a las páginas o a los sitios de la red cuando tú los buscabas, ¿no? Entonces tú vas a Google, pones una query y te regresa a los sitios listados de acuerdo a una relevancia, ¿no? Y en algún principio o en algún momento utilizaban este algoritmo. Tal vez ahora usan algo más sofisticado, pero el origen de esos resultados de cómo Google ordena las páginas de acuerdo a lo que tú estás buscando es utilizando este algoritmo, que lo que hace es modelar las páginas como un grafo, ¿no? Cada página es un vértice y cada link que te encuentres en una página a algún otro lado es una arista. Entonces así puedes modelar toda la red o todas las páginas que te encuentres en un buscador. Como vértices las aristas perdón, como vértices las páginas y como aristas los enlaces entre estas páginas. Y haciendo los cálculos, pues lo que hace este algoritmo es un proceso iterativo con la matriz de adyacencia, es multiplicar la matriz de adyacencia por sí mismo hasta que converge a una distribución estacionaria, y esa distribución estacionaria es el rank. Entonces, es lo que podemos obtener de ese algoritmo. Y también les había mencionado hace ratito los sistemas de recomendación, ¿no? Que es como lo que hace Netflix o lo que hacen redes sociales como Pinterest o, no sé, cualquier cosa que muestre algo de acuerdo a tus gustos o tus intereses. O también, no sé, Amazon cuando te recomienda productos de acuerdo a qué es lo que compraste o qué es lo que otros clientes compraron, pues es muy probable que utilicen algo basado en estos modelos de grafos o algoritmos de factorización. Ahora, también podemos encontrar comunidades. Comunidades en un grafo sería el análogo a hacer clustering en Machine Learning. Esto es tratar de etiquetar los datos que tenemos de alguna forma que haga sentido agrupar, ¿no? Entonces, regresando al ejemplo del grafo dirigido, podemos ver que podríamos, estos colores yo los puse nada más así, porque se me ocurrió, la verdad no corrí ningún algoritmo ahí, entonces yo lo podría ver como que el color azul es como una comunidad, porque puedes moverte de aquí de 5 a 6, de 6 a 10, perdón, y de 5 a 10, ¿no? Lo mismo con los verdes, ¿no? De 3 a 9, de 3 a 4 y de 4 a 9. Y para esto de detección de comunidades hay también varios algoritmos. Entre ellos está como Label Propagation, que es un algoritmo muy básico, que lo único que utiliza es información de los vecinos, ¿no? Entonces tú te paras en el vértice 8 y ves el color de tus vecinos. Haces un conteo y dices como tengo 3 vecinos verdes, perdón, 3 vecinos rojos y 2 vecinos verdes. Entonces, pues la mayoría gana rojo, entonces me voy a convertir en rojo. Y esto es lo que hace en un proceso iterativo hasta que converge o hasta que tú pones un criterio de determinación, o sea, un número máximo de iteraciones. También tenemos los componentes conectados débiles y fuertes, que son WCC, que viene de Weak Connected Components, y SCC, que viene de Strong Connected Components. Son algoritmos que igual utilizan la estructura de las aristas para asignar los clusters dentro del grafo, pero pues hasta ahí, ¿no? Son algoritmos como básicos en el punto de vista, desde el punto de vista que solo utilizan la topología. La topología me refiero a la forma del grafo, ¿no? Como las conexiones, y no utilizan más información. Hace rato les había mencionado que podemos asignar pesos a las aristas, ¿no? Cuando estamos buscando el camino más corto, ¿qué tal que este camino me cuesta 10 unidades de esfuerzo y este me cuesta 7 unidades de esfuerzo? Bueno, este último algoritmo que se llama Infomap toma todo eso en cuenta, y aparte de eso toma la relevancia de los vértices dentro del grafo. Entonces, ¿qué tal que el vértice 8 es muy importante?
Entonces, el voto de color del vértice 8 debería de tener más importancia que el voto de 9 o, no sé, o el de 1 para cualquiera de los vecinos que estén considerando buscar un color, ¿no? Entonces, este es un algoritmo muy importante. Perdón si no me meto como en muchos detalles, igual si alguien tiene dudas o quiere saber más, pues me avisan y, y les cuento. Y pues nada, también, como les decía, la detección de ciclos es un aspecto bastante importante en teoría de grafos. Tiene muchas aplicaciones y la mayoría de estos algoritmos están basados en otro que se llama Depth First Search, que significa, bueno, que implica hacer recorrer todo el grafo en un cierto orden. Depth se refiere a que tú eliges un vértice de origen y de ahí te vas a ir como con todas las conexiones que vayan hasta que toques fondo, y ya que no puedas salir, te regresas hasta la primera iteración que tuviste y empiezas de nuevo ahí, ¿no? Entonces esa es la última iteración que tuviste. Entonces vas recorriendo de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 10. Aquí ya es camino muerto, entonces te sales, regresas de 5, y de 5 te vas a 6, y de 6 ya pues regresas a 10 porque es camino muerto otra vez. Y la idea es como construir una imagen de cómo se van cerrando o cuál es la estructura de los caminos de la red para encontrar estos ciclos. Entonces, cuando encuentras o das vuelta a un vértice que ya habías visitado, pues eso es lo que utilizas para buscar, o más bien para marcar un ciclo que encuentras. Ahora, otra aplicación que tenemos también es vulnerabilidad de redes. Esto se puede pensar como, imagínate que cada punto del grafo ahora es un servidor. Y entonces, no sé, este servidor tiene comunicaciones de, no sé, torres de celular o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si pierdes uno de estos vértices? Pues igual y con nosotros lo puedes cubrir, ¿no? Puedes cubrir el tráfico o la información que estaba pasando por este vértice, lo puedes redirigir a otros. Pero ¿qué pasa cuando de repente, no sé, imagínense que pasamos un cuchillo por aquí, ¿no? Por la mitad, así. Voy a regresar a la pluma. A ver, pen. Aquí. Que pasamos un cuchillo por acá. Entonces ahí ya tenemos dos pedacitos de grafo, ¿no? Tenemos el pedacito del lado derecho y el lado izquierdo que ya no se pueden comunicar porque ya cortamos todo. Pues eso se puede detectar con este algoritmo que se llama Minimum Cut. Y justo sirve para eso. Te dice cuál es la cantidad mínima de conexiones que tienes que cortar en un grafo para poder hacer esta separación, de tener una parte completamente desconectada del resto. Que en este caso, pues no sé, parece que es 3, así a ojo de buen cubero, ¿no? Que nada más esto te implica que estás cortando 3 conexiones y ya con eso lograste aislar el vértice 2. Y no veo otro caso que necesite, que requiera o que sea con menos cortes. Entonces, esas son algunas de las propiedades y utilidades que podemos sacar de los grafos, ¿no? Pero bueno, yo les había dicho que redes sociales, y vamos a ver qué es lo que se puede hacer utilizando algunos de estos ejemplos con ejemplitos más reales. Perdón, se me pasó esto. También hay como redes neuronales. Esto es una tendencia más nueva en los grafos. Como pueden ver aquí del lado derecho tenemos un grafo como los ejemplitos anteriores, pero pues lo están adornando y lo están haciendo más interesante para hacer sistemas de recomendaciones mucho más complejos, montando redes neuronales sobre las conexiones. Entonces aquí pueden ver, estas cajitas representan redes neuronales. Ay, perdón. Déjenme borro esto. Entonces, esas cajitas representan redes neuronales y estas cajitas grises representan vectores de features o, bueno, aquí los llaman embeddings, de los vértices vecinos. Y si se fijan, la estructura es como un poco repetitiva, ¿no? Aquí tenemos otra conexión, otra red neuronal y de nuevo más representaciones vectoriales de los vértices. Este artículo que les puse aquí, igual los links están abajo, es algo que hicieron en Pinterest.
para curar la selección de que son fotos que les pasan a las personas. Entonces, de acuerdo a la representación vectorial que tienes y a la representación vectorial de los objetos que te gustan a ti dentro de esa red, entrena esta red neuronal sobre el grafo, que el grafo de nuevo es un ejemplo bipartita donde en un lado tienes personas, aquí tenemos personas. Bueno, no voy a escribirlo, está muy largo. Y del otro lado tenemos las fotos o los objetos que le interesan a la persona. Entonces, de nuevo, son cosas bipartitas. Entonces, en realidad, el grafo no se ve como esto. Se ve más o menos así. A mí me gusta la primera y la segunda cosa, y a la persona abajo le gusta todo. Entonces, sobre estas conexiones es donde están montando las redes neuronales. Entonces, cada una de estas va a tener su cajita. Y cada vectorcito, perdón, cada vértice de acá va a tener su vectorcito. Y con esto, bueno, en el artículo que les puse aquí, hacen una comparación entre sistemas de recomendación basados con redes neuronales para hacer reconocimiento de imágenes, o sea, computer vision. Lo comparan con sistemas de recomendación basados en solo grafos, como el que les mencioné aquí, y este nuevo sistema que es algo híbrido, ¿no? O sea, pones una red neuronal encima de un grafo. Entonces, pues tienes como un sistema bastante complejo e interesante, y pues muestran los resultados. Esto, como les decía, es muy como reciente, esta tendencia que empieza a haber para mezclar redes neuronales y teoría de grafos. Y pues es muy interesante si quieren ahí también. Esto es algo a lo que vale la pena echarle un ojo. Pero bueno, ahora sí, regresando un poco al ejemplo o a las redes sociales que quería mostrarles, pues vamos a un caso que me encontré por aquí, ¿no? ¿Cómo puedo crear mi grafo de Star Wars? Pues la verdad es que me encontré un dataset ya hecho y se me hizo padre la idea. Aquí está la información de quién lo había hecho antes. Lo hicieron en 2015. Está igual el link al blog y aquí está el grafo que generan en ese blog. El dataset lo construyeron parseando la información de los diálogos de las películas, de la 1 a la 7. Entonces, por acá está el link a los datasets, si quieren, y la descripción que ponen en ese repositorio. Y la información se ve un poco como esto, ¿no? Los vértices se ven, los datasets son archivos JSON bastante grandes, y tiene la información así para los vértices, que aquí etiquetan como nodos. Tiene la información de nombre, que es el personaje, un valor que significa el número de veces que fue mencionado o que aparece en escena en la película, de acuerdo al dataset que elijas, y un color que asignan, que es el color de la red de acá. Perdón, creo que me están viendo mi puntero. Déjenme cambio a láser. Listo, ahora sí. Entonces, ahora sí les decía, este color es el que aparece en la gráfica anterior, el grafo anterior. Y pues bueno, para las aristas, aquí las etiquetan como links. Y bueno, algo que no me gustó para nada fue que, si se fijan, aquí no tenemos IDs de los vértices. No podemos saber qué número corresponde a qué arista. Hay una descripción ahí bastante explícita que nos dice que los números corresponden al orden en el que van apareciendo los personajes en este JSON, ¿no? Entonces, pues, yo lo que hice fue un poco de código en Python para poder utilizar todos estos datos y crear nuestra propia versión de ese grafo, ¿no? Estas son las librerías que utilicé o voy a utilizar para todo esto. Un poco de información sobre el script que hice, pues esto es para parsear todos los archivos y generar las tablas con las aristas y los vértices para cada uno de los grafos. Y bueno, aquí está como un ejemplo de una vez que está parseada la información, cómo se ve, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos para el episodio 1 los primeros 5 vértices y las primeras 5 aristas.
Y con esto, pues ya tenemos los IDs, la columna de los IDs que pues la creé con el código anterior, el nombre del personaje y el número de apariciones. En la tabla para las aristas vamos a tener el origen y el destino de las flechas, ¿no? Entonces va a salir una conexión de Padme hacia R2D2. Entonces, esto es lo que tenemos. Y el contador significa el número de veces que van a interaccionar o que son mencionados. De nuevo, esto depende del dataset que elijan. Y también, bueno, un comentario que se me pasó es que el dataset es lejos o está lejos de ser perfecto y pues yo también estoy lejos de ser un super fan de Star Wars. Entonces, si no pronuncio un nombre bien o si no me sé algo o si no aparece en algo, discúlpenme. Pero bueno, solo es la idea de modelar un grafo. Y bueno, también agregué la información de qué episodio es la interacción, ¿no? Porque, de nuevo, podemos tener la interacción de Padme y R2D2 en más de un episodio, ¿no? Creo que salen en los primeros 3 episodios. Bueno, siguiente paso, ¿no? ¿Cómo podemos crear y visualizar ese grafo? Pues para eso estaba utilizando la librería de NetworkX, que es una de las 5 librerías que utilicé. Tal vez hubiera sido útil mencionar esto. Infomap es la librería que utilizo para hacer usar un algoritmo de clustering. PyVis es la librería que voy a utilizar para generar las visualizaciones de los grafos. JSON es parte de la librería estándar de Python para cargar los datasets. NetworkX es para hacer toda la parte analítica del grafo. Y Pandas, pues, es solo para modelar los datos como data frames. Ok, bueno, ahora sí, regresando al grafo. Usando NetworkX podemos cargar los data frames de Pandas que generamos anteriormente, y usando la parte de network de PyVis, pues ya generamos nuestra visualización, ¿no? Que al principio pues se ve solo esto, que es el grafo del episodio 1, aunque está muy chiquito aquí, creo que se ve un poquito mejor. Pero pues listo, tenemos nuestra primera red social, ¿no? De quién podremos pensarlo como quién conoce a quién. Entonces tenemos que Qui-Gon conoce a Obi-Wan, Obi-Wan conoce a Anakin, no sé, y los demás. Ahora, vamos a ver, usando solo la información que pueden ver aquí en la pantalla, que son los vértices y las conexiones, quiénes son los personajes o los individuos más importantes dentro de esta red social. O sea, imagínense que esto se lo dan a alguien que nunca ha visto Star Wars, que no tiene ni idea de quién es o quiénes son los personajes. Lee estos nombres y no les suenan para nada. Entonces, saber quién es importante, pues podría ser algo útil, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa. Si usamos el algoritmo de PageRank que les mencionaba hace rato, pues podemos ver que los 5 personajes más importantes dentro del grafo que teníamos son Qui-Gon, Anakin, Jar Jar, que pues, bueno, supongo que es controversial, Padme y Obi-Wan. Y podemos ver aquí en el grafo de al lado, pues cómo se refleja esa importancia con el tamaño de los vértices. Ahora, bueno, lo demás es solo código para la visualización, ¿no? Bueno, ya dimos el primer paso. Ya sabemos quiénes son los elementos más importantes dentro de nuestro grafo. Ah, miren, aquí está el emperador. Bueno, aquí lo llaman emperador, ¿no? Pero en realidad es Palpatine, Darth Sidious, como quieran llamarle. Y vamos a ver qué pasa si intentamos buscar comunidades o clusters dentro de este grafo. Pues para eso también definí como una funcioncita ahí para hacer más fácil esto y reutilizarlo usando el algoritmo de Infomap, ¿no? Entonces lo corremos sobre el grafo que ya teníamos con la información de los vértices más relevantes. Pues lo que da como resultado son dos clusters, no son pequeños. Y si se fijan, bueno, creo que es más útil si me voy a la siguiente diapositiva. El clúster de color verde, pues son estos personajes. Espero que alcancen a ver más o menos bien las fotos. Entonces, así a primera vista se ve que es como el clúster de los malos, salvo estos 3, que bueno, aquí lo entendería como del lado político de la película, tal vez. Y esto creo que es una falla total en la construcción del dataset. Creo que este General Seal nunca tuvo nada que ver con el emperador, entonces no debería estar ahí. O sea, esa conexión no debería estar ahí, dejando de lado cómo se fue el color, ¿no? Pero bueno, también este primer
grafo me ayudó como para ver que hay otro error, ¿no? Por ejemplo, nunca se guardaron las interacciones entre Darth Maul y Qui-Gon, o Darth Maul y Obi-Wan, que son como interacciones muy importantes dentro de la película, pero creo que en gran parte se debe a que si estaban parseando los diálogos de la película, creo que Darth Maul no era tan parlanchín, y pues creo que eso lo aisló un poco, y por eso no está tan bien conectado como Qui-Gon o Padme o los demás, ¿no? Y si me dicen como, bueno, Artu y Chewbacca tampoco hablaban, pues creo que ellos los trataron de una forma especial. A ellos las conexiones hacia Artudito y hacia Chewbacca, que creo que aquí todavía no aparecen, no, todavía no aparecen, fueron creadas a partir de menciones. Entonces, si alguien menciona el nombre de Artudito, creaban esa conexión. Supongo que lo mismo debieron de haber hecho tal vez con Darth Maul. Pero bueno, en fin, sigamos a la siguiente parte. Ahora, ¿qué pasa si tratamos de hacerlo de forma progresiva, de ver cómo va evolucionando la historia? Hacemos un grafo que mezcle los personajes del episodio 1 y el episodio 2. De nuevo, buscamos la información o los vértices más relevantes y tratamos de buscar las comunidades que puedan existir dentro de este nuevo grafo. Pues podemos ver que se desaparece nuestro clúster de maldad que estaba por aquí, como que ya no es tan importante dentro de los clústeres. Esto puede ser porque ya hay más interacciones entre los personajes que estaban aislados con el segundo episodio, pero sí podemos ver que hay dos nuevos clústeres. Vamos a ver cuáles son esos. Bueno, y de nuevo, vamos también a comparar cómo cambió la importancia de los personajes. En el episodio 1 teníamos que era Qui-Gon, Anakin, Jar Jar, Padme y Obi-Wan. Aquí ya tenemos que es Anakin, Padme, Obi-Wan, Qui-Gon y Jar Jar. Cambió un poco el orden. Y pues creo que va de acuerdo a lo que pasa en esa película, ¿no? También, bueno, excepto Jar Jar, que no sé por qué sigue siendo tan importante, pero bueno. Estos dos clústeres nuevos que nos salen son, por alguna razón, estos como 3 pilotos random. Bueno, y del otro lado tenemos como la parte de la historia de los clones de la segunda película. A los clonadores, tenemos a Django y a Boba Fett, que son como clústeres. Bueno, son considerados clústeres porque si pueden ver, las conexiones son muy aisladas entre estos personajes y el resto del grafo. Ellos sí se conectan entre sí, pero sus conexiones con el resto de los personajes son muy limitadas. Solo tienen conexiones con el Conde Dooku o con Obi-Wan y ya. Entonces, por eso se mantienen aislados, que es lo mismo en el caso de los pilotos, que solo tienen conexiones al parecer como con Anakin y, bueno, no sé, tal vez hay más, pero el algoritmo decidió catalogarlos de una forma separada. Ahora, ¿qué pasa si hacemos los primeros 3 episodios más el episodio 4? Se empieza a hacer una estructura más compleja. Tenemos más clústeres, tenemos un clústercito chiquito aquí de morado, no sé si se alcanza a ver bien. El clústercito de los pilotos amarillo, regresa nuestro clúster de maldad en azul por aquí abajo, y el clúster de Django y los clonadores siguen por aquí. Pero nos aparece un nuevo clúster verde por acá arriba, que es considerable. Si le hacemos un poco de zoom, bueno, antes de hacer zoom, vamos a ver a la importancia de los personajes. En el episodio 3, ahora los más importantes van a ser Anakin, Obi-Wan, Padme, Qui-Gon y Jar Jar. Más o menos lo mismo, pero tal vez al rato que, bueno, les voy a mostrar esto directo en el notebook, entonces tal vez ahí se pueda ver un poco más la comparación. Estos valores van a ir decreciendo conforme avanzamos en las historias. Aquí se puede ver un poco, ¿no? Anakin tenía 0.07 cuando tomamos los primeros 3 episodios, y si tomamos el cuarto va a bajar a 0.05. Entonces la importancia de Anakin se está diluyendo entre los elementos de toda la red social, conforme vamos agregando más individuos y más interacciones. Entonces eso es lo que estamos modelando aquí. Y para la siguiente, bueno, importante, ya estamos agregando nuevos personajes que son los del episodio 4 aquí. Ninguno aparece entre los primeros 5 personajes porque todavía no es tan importante, pero vamos a ver qué pasa. Esto es el zoom que les decía, y pues es se puede ver que es como el clúster de los personajes de la segunda trilogía, ¿no? Empieza a aparecer y aquí está como Darth Vader conectado con personajes de la trilogía original, que es Obi-Wan y el Emperador. Entonces, está muy chiquito, pero vamos a ver qué pasa.
¿Qué pasa cuando comparamos las dos trilogías? Ahora sí, aparecen dos clústeres más marcados. Podemos poner un corte aquí de nuevo. A ver. Podríamos dibujar una línea más o menos por aquí. Bueno, no, creo que por acá abajo. Y ahora sí podemos ver cómo se van segregando los personajes de la primera y la segunda trilogía. Ahora, también fíjense en estos tres, R2-D2 y C-3PO. Bueno, y Java. Esos están pintados de verde. Aquí en el grafo anterior, los tres estaban pintados de rojo. Entonces, esto significa que las interacciones son más fuertes con la segunda trilogía que con la primera trilogía. Por eso se le cambiaron de color. Y aparte de nuestros clústeres anteriores, ahora tenemos un nuevo clúster de maldad que está aquí regido por Darth Vader. Y también otro clúster de pilotos por acá. Mientras que creo que, sí, también sigue el clúster de Django y los clonadores, sigue por aquí. Pero bueno, es interesante ver cómo se empiezan a segregar las cosas y a separar. Mientras que los clústeres chiquitos y menos importantes de la primera trilogía ya se pierden cuando se agregan más interacciones. Por ejemplo, ya no tenemos el mini clúster de maldad de la primera trilogía que estaba por aquí. Ya no está. Tampoco está un clúster feo que tenemos por acá, ni el de los pilotos aislados de aquí. Ya todos son parte de un solo clúster, que es el de la primera trilogía. Ahora, eso lo podemos ver de esta forma. Esta es una imagen que saqué del post que les puse al principio, donde nos muestra como qué tanto aparecen o qué tanta participación tiene cada uno de estos personajes que la autora del blog considera como los personajes principales de la historia. Entonces tenemos como la línea de vida o de tiempo de Obi-Wan, Yoda, el Emperador, Padme, R2, Anakin, y cómo tienen una gran importancia en los primeros 3 episodios, ¿no? Aquí está la línea de la primera trilogía. Mientras que Tripio, R2 y, no sé, demás tienen como vida en los segundos. Por ejemplo, R2-D2 nos lo marcó que pertenecía al segundo episodio. Perdón, a la segunda trilogía. C-3PO también pertenecía a la segunda trilogía. Y todos estos, Darth Vader, Chewbacca, Luke, son personas que están aquí. Miren, aquí está Luke, 3PO, R2, no veo bueno, aquí está Han, aquí está Leia, Darth Vader y ¿quién me falta? Bueno, no importa. Pero bueno, es como bonito ver eso de que nuestro algoritmo de clustering está reflejando estas historias en el tiempo de la progresión de los personajes en toda la saga de Star Wars, ¿no? Y pues bueno, teníamos información del séptimo episodio, así que pues ni modo, pilón, ahí hay que ponerle. Y de nuevo, seguimos como con los dos clústeres de la trilogía 1, 2 y 3, que es el rojo, la segunda trilogía que es el clúster verde, más sus mini clústeres por acá. Y aparte, aquí van a poder ver unas cosas raras, que la verdad no sé quiénes son, y tampoco es como que me interese, pero bueno, ahorita les muestro. Y por último, antes de hacer zoom en esa región, vamos a ver cómo queda la importancia de los personajes de forma acumulativa después de los primeros 7 episodios, ¿no? Entonces, Anakin que sigue siendo como el personaje más importante de acuerdo a nuestro algoritmo que estamos usando, que es PageRank, que queda con una importancia de 0.04. Esto lo pueden ver como tal cual algo porcentual, entonces sería como el 4% de la importancia o no sé, una forma más, no sé cómo decirlo, olviden lo que dije. Bueno, queda Anakin, Obi-Wan, C-3PO, Padme y Luke, entonces ya al final no aparece Jar Jar, muy bien, y nos aparece Luke, que también es alguien importante. Lo interesante sería ver ese pequeño clúster que pues creo que son como los personajes de la película 7 que también fueron segregados como a otra parte que no pertenece ni al verde ni al rojo, que es comprensible, excepto creo que estos pedazos de acá. Creo que esto también es parte de la película 7, pero son marcados como dentro del clúster de la trilogía, de la segunda trilogía, porque tienen interacciones bastante
fuertes con Han, Chewbacca, Leia, Luke, que son personajes importantes de la segunda trilogía. Tal vez si tuviéramos los scripts o los datasets de las otras 3 películas, tal vez este pequeño grupo de vértices perdidos de por acá aparecería en otro clúster con todo esto. Pero bueno, esto es lo que podemos hacer con clústeres y buscando y bueno, haciendo un análisis básico de relevancia de los vértices, ¿no? Pero ¿qué pasa? También hay detalles como los anuncios que te aparecen en Facebook, ¿no? Regresando a ejemplos de la vida real. No es lo mismo el tipo de anuncios que te van a aparecer a ti o los anuncios que le van a aparecer a tu mamá o a tu mejor amigo, ¿no? Son anuncios que están diseñados o van con un objetivo diferente dependiendo de la persona que está usando la aplicación, ¿no? ¿Y cómo pueden hacer eso o qué utilizan? No estoy diciendo que esto sea la verdad absoluta, pero la mayoría de las técnicas se basan en algo que se llama personalización. Y con la personalización lo que podemos hacer es influenciar esa relevancia y ver cómo, si me paro en un lugar, por ejemplo, si ahora, no sé, yo quisiera ver que Chewbacca es el personaje más importante de la trilogía, esta idea o esta preferencia hacia Chewbacca, ¿cómo cambia el resto del grafo? Entonces, corriendo una versión diferente del algoritmo de PageRank, donde ahora yo le estoy diciendo, quiero que Chewbacca sea mi centro de atención, ¿qué me puedes decir sobre la trilogía? Entonces, si nos fijamos en la relevancia de los personajes, va a cambiar. Al final teníamos que era Anakin, Obi-Wan, C-3PO, Padme y Luke. Ahora, si nos fijamos en Chewbacca como centro de atención, Anakin desaparece y nos quedamos con Leia en lugar de eso. Entonces, creo que este es un punto que es importante destacar, que no solo es la estructura original del grafo, sino que nosotros también podemos influenciar cómo se va a mover esa información dentro del grafo haciendo este tipo de ejercicios, como es el de la personalización, ¿no? También, si se dan cuenta, el vértice de Boba Fett tomó muchísima más relevancia con nuestro gusto hacia Chewbacca que lo que hay en el ejemplo anterior, que en el ejemplo anterior debe estar cerca de Darth Vader, está aquí. Entonces, es nada ese tamaño comparado con el tamaño que aparece ahora, ¿no? Entonces, también, tal vez si hubiéramos listado los 10 personajes más importantes, Boba Fett habría salido en ese top 10. Pero bueno, déjenme mostrarles un poco cómo se ve esto en Python. Creo que, no sé si ya pueden ver mi pantalla con Python. Listo, ya se ve. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a correr todo el código aquí. Es lo mismo que les había mostrado, cargar los archivos, los JSONs con los datasets y generar las tablitas de los vértices y las aristas. Generar las visualizaciones de los grafos, que esto es el primer grafo. Calcular los ranks. Ahora sí, por ejemplo, vamos a darle que sean los 10 lugares más importantes. Entonces, pues ya tenemos que también sale la mamá de Anakin. No sé quién sea esta persona, pero es importante. Y pues vamos a hacer la parte de visualización. Perdón. Es como un poco, permítanme, ¿dónde están los ranks? Ok, cluster, aquí están los 10. Ok, va, 10 personajes ahora. Para los 10 personajes más importantes para las primeras 7 películas, pues van a quedar así. Anakin, Obi-Wan, C-3PO, Padme, Luke, Han, Qui-Gon, Leia, Jar Jar y el Emperador. Y pues esto tarda un poquito en cargar porque ya trae muchos nodos, pero pues por acá están. Y a ver, bueno, no sé qué más hay por aquí.
La personalización, esto era lo importante. Vamos a ver qué pasa con Chewbacca y los primeros 10 personajes ahora sí. Pues por acá no aparece Jango Fett. Wow. Pero aparece Darth Vader, no sé por qué. Muy bien. Interesante. Y por último, vamos a ver qué pasa si hacemos los clusters o si hacemos el análisis de episodio por episodio. Perdón. Episodio 1, pues ese ya lo teníamos, ¿no? Episodio 2, pero sin el episodio 1. Tenemos que es Anakin, Padme, perdón, Obi-Wan, Padme, Jar Jar y el Conde Dooku, que ese es un personaje importante en la segunda película que no habíamos visto en el ejemplo anterior donde teníamos el acumulado de las películas, ¿no? Bueno, y aquí encuentra 3 clústeres. Tenemos el clúster de Anakin y Padme con todas las personas alrededor de ellos, el clúster como de maldad por aquí, más Obi-Wan, y un clúster aquí que tenemos como a los Jedi. Tenemos a Mace Windu, Yoda, creo que por acá había este dude, creo que este dude es un Jedi y también este. Entonces tenemos como el clúster de los buenos, excepto el emperador, y el clúster de los malos, excepto Obi-Wan. Ahí están como invertidos esos. Ahora el episodio 3. Episodio 3 tenemos un solo clúster, pero la relevancia es Anakin, Obi-Wan, Bail Organa, el emperador y Padme. Entonces creo que refleja bien esos personajes del episodio 3. Episodio 4, igual son un clúster. Tenemos a Luke, Leia, C-3PO, Han y R2-D2. Pues creo que son los personajes correctos ahí. Igual. Episodio 5, 2 clústeres. Este clúster pues de gente abandonada que no sé quiénes son. Y los personajes igual Luke, Darth Vader, Han, C-3PO y Leia. Y finalmente el episodio 6. Tenemos un clúster de maldad por aquí. Y los personajes que van a ser Luke, C-3PO, Darth Vader, Lando, Han y bueno ya. Y para el episodio 7 pues que nos sale, a ver. Episodio 7 nos salen 3 clústeres y aquí sí no conozco los personajes. Entonces, bueno, Chewbacca sí lo conozco, pero los otros no. Entonces no sé qué decirles. Si alguien vio la película y tiene comentarios, pues adelante. En fin, esto es lo que les quería mostrar. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.